El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes una enseñanza cuyo título he tomado de ese Salmo, capítulo 22, verso 6, el cual dice: mas yo soy gusano y no hombre, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El día de hoy quiero compartir la enseñanza que se llama gusano por amor. Gusano por amor o gusano por amor a ti. Y aquí mismo en el Salmo capítulo 22, verso 14 al 17, podemos leer también al respecto: he sido derramado como aguas. Este es David, el rey David, quien siendo profeta, él vio el sacrificio de Cristo 1030 años aproximadamente de que sucediese. Y lo escribe de la siguiente manera, inspirado por Dios: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Se refiere a él? No, se refiere a Cristo. Mi corazón fue como cera y derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto, como un pedazo de barro seco, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, enemigos feroces me han rodeado, y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. 300 años después de que el rey David fue inspirado por Dios a escribir esto, que muchos consideran el quinto evangelio, el profeta Isaías escribió al respecto, allá en Isaías 52, 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Fíjate bien, hablando de Jesús. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Por qué? En Isaías capítulo 53, verso 4 y 5 leemos: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? Por herido de Dios y abatido. Amados, los romanos nada más fueron el instrumento. Él fue herido por Dios y abatido. ¡Qué crueldad!, dirás tú. ¿Qué habrá hecho Jesús para que Dios lo tratase así? Nada. ¿Cómo que nada?, dirás. Sí, aquí está la respuesta. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas el herido por Dios y abatido, ¿fue por qué? Repítanlo conmigo, por favor. Por nuestras rebeliones. Nuevamente, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y qué dice aquí? Repitámoslo todos. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo para que pudiéramos tener paz y paz con Dios, ¿fue sobre quién? Y por su llaga fuimos nosotros curados. En el año 1017, después de Cristo, se publicó un importante documento donde se predice la muerte de un hombre prominente. Este hombre sería cabeza de una nación muy grande, muy importante, el cual, mientras va en un carruaje en una gran ciudad, muere por el impacto de un pequeño trozo de metal alojado en su cerebro. Este importante documento también narra que ese hombre, concretamente, esa muerte traería repercusiones a nivel mundial y el mundo entero estaría de luto por ese suceso. Ustedes pueden imaginarse que este supuesto documento importante del año 1017 se refiera exactamente
a la muerte del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que tuvo lugar en 1963, 946 años después de que fue escrito este documento, y que por cierto fue escrito aún antes de la invención de las armas de fuego, de los automóviles e incluso de la televisión, que llevaría las imágenes del asesinato de este presidente norteamericano a todo el mundo, produciendo la conmoción no solo en su país, sino que en todo el mundo. Y esta ilustración nos puede ayudar a entender y comprender la profundidad del texto bíblico que vamos a estar tratando hoy. Antiguamente, las escrituras, es decir, la palabra de Dios, o sobre todo las escrituras hebreas, no estaban ordenadas como las tenemos hoy para nuestra facilidad y comodidad en capítulos y versículos. Y si un rabino quería leer un texto de las escrituras, leía los primeros versículos de este, y eso mandaba a la gente o dirigía a la gente al texto completo. Así que cuando Jesús exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Jesús nos está dirigiendo al texto completo del Salmo 22, y de este Salmo, del cual ya me he estado refiriendo, hoy quiero referirme a un versículo en específico, y es el verso 6, en donde ya leímos, mas yo soy gusano y no hombre. Amados y amadas, cuando escuchamos cómo David, siendo profeta, describe o escribe acerca de cómo el Mesías se vería a sí mismo como gusano, aproximadamente 1030 años antes de que esto sucediese, yo creo que lo primero que se nos debe de venir a la mente es una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué utilizaría el Mesías? ¿Por qué utilizaría Jesús? Dios hecho hombre, entiéndanlo. Dios, verdadero Dios, pero también verdadero hombre por amor a nosotros. La figura de un animal despreciado por todos para referirse a sí mismo. En la Biblia se describe a Cristo como un león, ¿sí o no? En león, el león de la tribu de Judá. Pero también en la Biblia se describe a Jesús como un cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero amados y amadas, un gusano. ¿A quién le gusta un gusano? Levante la mano. A ver, a unos que están viendo por este video, ¿a quién le gusta un gusano? A ver, ¿quién tiene de mascota un gusano? ¿Quién alimenta todos los días un gusano? ¿Quién se pone en la mano a un gusano para que le recorra todo el cuerpo? ¿Quién duerme con un gusano? ¿Quién? Nadie. Nadie. Mucha gente, y yo mismo, la verdad, es una creación de Dios, pues yo lo veo y yo no me quiero acercar a Él, la verdad. No me causa agrado alguno. Jamás y jamás. O sea, ¿por qué utilizaría, el Rey de Gloria, Dios hecho hombre, la figura de un animal tan despreciable por todos para referirse a sí mismo? ¿Acaso sería que Él se veía a sí mismo estando ahí en la cruz, en la condición que estaba como un gusano? ¿Sería por eso? Porque se había vuelto el oprobio de los hombres, como dice también en el verso 6, y despreciado del pueblo. Carlos Spurgeon escribió al respecto: ¿cómo pudo el Señor de la gloria ser humillado de tal manera que no solo fuera más bajo que los ángeles, sino incluso más bajo que los hombres? ¿Qué contraste entre el yo soy, ego e imi, el nombre de Dios, yo soy el que soy, y el de yo soy gusano? ¿Será porque en ese momento se sentía comparable a un gusano indefenso, impotente, pisoteado, pasivo mientras lo aplastaban?
despreciado por quienes lo pisoteaban? ¿Será que Jesús seleccionó la más débil de las criaturas, que es carne, y se vuelve cuando es pisoteado como una carne retorcida y temblorosa, completamente desprovista de cualquier poder, excepto la fuerza para sufrir? Porque, escribe Spurgeon, esta era realmente la semejanza de Cristo cuando su cuerpo y su alma se habían convertido en una masa de miseria. La esencia misma, óigalo bien, para que entienda, la esencia misma de la agonía en los dolores agonizantes de la crucifixión. Y hasta aquí lo que escribió Spurgeon. Yo respondo, podría ser. Sin embargo, amados y amadas, yo considero que esta expresión que Jesucristo hace de sí mismo al compararse con un gusano es muy significativa. ¿Por qué? Porque aquí vemos al Mesías haciendo una afirmación que no debemos comprender o tratar de comprender solamente al considerar su apariencia, al considerar el menosprecio y la burla y el escarnio, sino más bien debemos considerar esta expresión de Jesús, mas yo soy gusano y no hombre, por el propósito por el que él estaba padeciendo ese sufrimiento en la cruz. Óigalo bien, por el verdadero propósito, el único propósito de por qué él estaba padeciendo tal sufrimiento en la cruz. ¿Y cuál es este propósito? ¿Cuál es este único propósito? El que toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad cayera sobre él. El cargar todos nuestros pecados. Y así vemos cómo se nos dice que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Y como un gusano, óigalo bien, como un gusano, él fue desamparado. Él fue molido por Dios, por nuestros pecados, en nuestro lugar. Por tanto, cuando leemos que el Mesías se llamó a sí mismo gusano, es mucho más que una afirmación en el momento quizás donde estaba padeciendo el mayor sufrimiento en la cruz. Pero no solo sufrimiento físico, sino sufrimiento emocional y espiritual. Porque acuérdense que antes de esto él había exclamado, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Yo creo que mucho más allá de una declaración de autocompasión, es una proclamación, óigalo bien, entiéndalo bien, grábeselo en su mente. Es una proclamación de su maravilloso propósito de redención de la humanidad. Jesús asumió la naturaleza de un insecto aparentemente insignificante y despreciado y se entregó a sí mismo por el ser humano. Se entregó a sí mismo por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por todos, por todos. Pero también lo hizo para el futuro de su propia descendencia. Y es que, amados y amadas, aquí el gusano, aquí el gusano con quien Jesús se describe en el Salmo 22, como veremos más adelante, representa la entrega total, óigalo bien. Representa la entrega total, representa el amor y el generoso regalo de la salvación que Dios da voluntariamente a los que creen en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nosotros leemos en el idioma que se escribió, el hebreo, el Salmo 22, en el verso 6, leemos que el salmista, cuando habla de más yo soy gusano, utiliza una palabra hebrea que es anoke tolat. Anoke tolat. Yo quiero decirles que la palabra hebrea
en la Biblia para describir gusano o cualquier variedad de gusano es rima. Sin embargo, óigalo bien, cuando Jesús se refiere a sí mismo como yo soy gusano, en el hebreo, que es el idioma en que está escrito el Salmo 22 originalmente, específicamente en el verso 6, es digno de observar que cuando Jesús dice yo soy gusano, no dice yo soy rima, dice yo soy Anoketolat. ¿Por qué razón? Porque Él no se está refiriendo a cualquier gusano, sino la palabra describe, óigalo bien, una especie en concreto. Su nombre científico es Coccus ilicis. Ese animalito que ven ahí es Coccus ilicis y se traduce del hebreo tolat, que en español es gusano escarlata o gusano rojo, ya que nos muestra grandes verdades acerca de la obra redentora de Cristo. En el roble común de Israel, también llamado roble palestino, se encuentra este insecto, que en aquella época se llamaba Coccus ilicis en latín, y cuyo nombre moderno es Kermes vermilio, porque la designación vermilio nos dice que este pequeño es un gusano. Y aunque este insecto es pequeño y aparentemente insignificante y no se parece mucho a un gusano, yo quiero decirles que fue el Kermes vermilio la fuente en la antigüedad de ese precioso color llamado carmesí. Por cierto, el color con que se teñían las túnicas y las ropas de los reyes, los poderosos y los ricos. La palabra carmesí, de hecho, proviene de la palabra kermes, que en árabe significa hecho por gusanos, siendo en ese entonces el carmesí del Coccus ilicis o el Kermes vermilio la fuente principal del tinte rojo en el mundo. Ahora bien, quizás se pregunten por qué Jesús se refiere a este gusano, o sea, al Kermes vermilio. ¿Por qué no se refiere a otro gusano? Por el comportamiento biológico de este gusano. Y es que el comportamiento biológico de este gusano es único. Óigalo bien, es único. ¿Por qué razón? Citaré 4. La primera es porque al ser aplastado, sale de él una fuerte tinta roja que tiñe de ese color todo su cuerpo y todo lo que está alrededor. Y de la misma manera, Jesús fue aplastado por su Padre, como podemos leer en Isaías capítulo 53, verso 10, y su sangre tiñe, su sangre limpia, su sangre justifica a todo aquel que en él cree. La segunda razón es que, porque este gusano es tan rojo carmesí, que parece que fue golpeado y está todo ensangrentado, esto nos enseña que fueron tan grandes los sufrimientos, las torturas y padecimientos que Jesús sufrió, que literalmente quedó bañado en su propia sangre carmesí. Él quedó ensangrentado como este gusano. La tercera razón es que, óigalo bien, el Kermes vermilio tiene que morir para ser de utilidad para el ser humano. O sea, si este animalejo no muere, no es de utilidad para nadie. El Kermes vermilio, óigalo bien, tiene que morir para ser de alguna utilidad para los humanos. ¿Por qué razón? Porque el color carmesí, que era tan caro y lo sigue siendo, no se podía extraer sin la muerte del gusano.
Yo no sé si ustedes han oído hablar del gusano de seda. Este es uno de los grandes descubrimientos de los chinos y que trajo una revolución en la industria de los tejidos y de la ropa. Mira, los chinos podían obtener del gusano de seda cuanta seda quisieran sin sacrificarla. Ustedes han oído hablar de las ovejas, ellas producen lana una vez al año, ¿verdad? Ellas son prácticamente resuradas hasta quitarles toda la lana y luego esa lana pasa por una serie de procedimientos químicos para que pueda ser usada en la industria textil. Pero la abeja no tiene que morir tampoco como el gusano de seda. Pero el Kermes vermilio tenía que morir para que se pudiera extraer de él ese precioso pigmento. De la misma manera, amados y amadas, el propósito de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Cristo, en su primera venida fue finalmente morir para que el pecador pudiera beneficiarse de su muerte por su amor, por su bondad y por su gracia. Y la cuarta razón es un aspecto interesante de esta criatura de la cual estamos hablando, es lo que hace para dar a luz a sus crías. Si bien estos insectos nacen con patas, yo quiero decirle que las hembras del Kermes vermilio en algún momento de su vida pierden el uso de sus patas. Por eso es que se les dio aparentemente la designación de gusanos, porque en alguna etapa de su vida no tienen patas. Y poco después de que pierden sus patas las hembras, ocurren los siguientes eventos asombrosos que yo he tomado del libro de Henry Morris, Biblical Basis for Modern Science, que se puede llamar en español las bases bíblicas de la ciencia moderna. Cuando la hembra de la especie del gusano escarlata o rojo, Kermes vermilio, estaba lista para dar a luz a sus crías, óigalo bien, sujetaba su cuerpo al tronco de un árbol, es decir, se aferraba con todo su cuerpo al tronco de un árbol, fijándose tan firme y permanentemente que nunca más se iría de ahí. Los huevos depositados debajo de su cuerpo eran así protegidos hasta que sus crías salieran de ellos y pudieran iniciar su propio ciclo de vida. Ahora bien, cuando la madre moría, el líquido carmesí que expulsaba manchaba su cuerpo y la madera alrededor. Y es de los cadáveres de esas hembras de gusanos escarlatas que se extraía el tinte escarlata comercial en la antigüedad, el cual tenía un gran precio. Amados y amadas, al igual que Cristo, el tola o Kermes vermilio también debe de sacrificarse. No solo debe de sacrificarse para redimir un pueblo propio, por cierto, celoso de buenas obras, sino también ¿para qué? Para tener descendencia. Este Kermes vermilio no podía tener descendencia sin morir. Se adhería al árbol siempre para proteger a sus crías mientras esperaba que nacieran en el momento adecuado. Y una cosa más que no dice Henry Morris en su libro es que estas crías se alimentaban de su madre para el sustento inicial antes de salir al mundo. O sea, la madre no solo pierde sus patas, se añade o se adhiere firmemente al tronco, protege a sus crías hasta que salgan, ¿verdad?, de los huevos, pero también esta madre, ¿sabes cómo muere? Porque sus crías se le empiezan a comer. Es el primer alimento que ellos encuentran
y toman. ¿Para qué? Para poder sobrevivir hasta que están listos para a la naturaleza. Amados y amadas, cuánta semejanza hay con Cristo, el cual tuvo que morir. No solo tuvo que morir para ver descendencia. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Dice, y verá el fruto de su aflicción y será o estará satisfecho. O sea, por su muerte el Padre traería muchos hijos al mundo. Amén. Pero no solo Cristo tuvo que morir para ver descendencia. ¿A qué nos invita Cristo en Juan 6:56? ¿Sabes a qué nos invita a los cristianos? A comer de su cuerpo. En Juan 6:56 Jesús dice, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre permanece en mí. ¿Qué cosas? Si vemos cómo no es casualidad que en el Salmo 22:6 no se haya citado la palabra rima para mencionar al gusano que Jesús estaba refiriendo cuando él se llama a sí mismo gusano, sino el Kermes vermilio. Es más, yo quiero decirte otra cosa. La muerte de Jesús, ¿dónde tuvo lugar? En una cruz. ¿Y de qué está hecha la cruz? De madera. ¿Sí o no? ¿A qué se aferraba firmemente la hembra del Kermes vermilio? A una rama de madera, a un tronco. Sí, a un tronco. Pero también cómo se afirmaba. Dice que se afirmaba firmemente. Cristo murió en un madero, Cristo murió en una cruz, y podemos ver que Cristo, cuando fue colgado en esa cruz, ahí mismo en el Salmo 22 se nos habla de cómo horadaron sus manos y qué, y sus pies. Cómo lo clavaron firmemente en ese madero a través de clavos en sus manos y sus pies, como la hembra del Kermes vermilio se adhiere firmemente a la madera de ese árbol común en Palestina en aquel entonces. Es más, yo quiero decirte algo. La forma en que aparece la palabra tola en el versículo 6 para referirse a gusano, habla del sacrificio de Cristo en la cruz en un madero de madera contundente. Sí, de manera contundente. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa en el verso 6 es anoketolat y no tolá. Si ustedes pueden observar esta palabra o a esta palabra en hebreo del verso 6 se le ha añadido una letra, y esa letra es la letra Tav en hebreo. Y esto nos da mucha luz de por qué Jesús utilizó este Kermes vermilio. En el hebreo pictográfico antiguo, a menudo llamado Viejo Negev, la letra Tav en realidad estaba representada exactamente como una cruz con la que crucificaban los romanos a sus enemigos, y como una cruz como la que pudieron haber crucificado a Cristo. ¿Sí me entienden? Oigan, 1030 años antes, David, cuando escribe ese salmo inspirado por Dios para describir los sufrimientos del Mesías, del Cristo de Jesús, cuando escribe en el Salmo 22:6, mas yo soy gusano, escribe, no rima, no escribe anoketolá, escribe anoketolat, añadiendo la letra tav a esa palabra, lo cual, como ya vimos, estaba representando o se representaba esa letra
como la cruz. ¡Qué increíble! Por lo tanto, podemos decir, amados y amadas, que la palabra, como aparece en el pasaje del Salmo 22:6, realmente nos debe dar la idea de un gusano sacrificado. Sí, un gusano sacrificado que conecta o nos debe conectar directamente como un Mesías o a un Mesías clavado en la cruz. Y esto nos debe de llevar de nuevo al propósito por el cual Jesús dio su vida, no solo para salvarnos, sí, no solo para salvarnos, no solo para darnos vida, sino también para que Dios tuviera una simiente para hacernos hijos e hijas de Dios y para que viviésemos como hijos e hijas de Dios. Ahora bien, tú dirás, o sea, ¿por qué Jesús fue tratado en la cruz como un Coccus ilicis o un Kermes vermilio o un gusano púrpura? ¿Por qué? Si Dios es santo, y yo quiero que cada afirmación que vaya haciendo, ustedes vayan escuchándola con mucha atención y se la graben en su corazón. Amados y amadas, si Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado debido a su santidad. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Veamos, ¿qué dicen ustedes? Si Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado debido a su santidad. ¿Sí o no? Sí, Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado, olvídate. Él no puede tolerar el pecado al grado que no pudo tolerar el pecado en Jesús, quien no habiendo nunca cometido pecado, al cargar todos nuestros pecados, Dios en la persona de Jesús, de su Hijo amado en quien se complacía, solo vio pecado de ustedes que están viendo este video, y pecado mío, y pecado de todas las generaciones. Es más, amados y amadas, si Dios es justo, Él debe aplastar el pecado, Él debe juzgarlo y condenarlo. Entiéndalo perfectamente bien. Dios es amor, sí es amor, y porque Dios es amor, estamos hoy aquí. Porque Dios es amor, los que no se han arrepentido y convertido a Dios tienen una oportunidad más de hacerlo hoy, aunque no se la merecen porque han menospreciado muchísimas más. Y porque Dios es amor, los que hemos sido perdonados, hemos podido perseverar hasta hoy por la gracia de Dios, por la fe en Dios y el poder que Cristo da por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y lo hemos hecho por amor y gratitud a Dios y amor al prójimo. Porque no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas. Porque, amados y amadas, si Dios es justo, Él debe aplastar el pecado en los no cristianos, pero también debe aplastar el pecado en los cristianos si es que hubieren pecado. Él debe sacarlo a la luz, Él debe juzgarlo y debe condenarlo. Y por cuanto esto es así, Dios había determinado que toda nuestra iniquidad, que toda nuestra maldad, que todos nuestros pecados cayeran sobre Jesús. Es por ello que Dios desamparó, es por ello que Dios quebrantó a su amado Hijo, permitiendo que sufriera el trato más cruel, óiganlo bien, el trato más inhumano que un ser humano podía sufrir. Porque en la cruz, su Hijo santo y amado llegó a ser pecado, lo cual, como ya dijimos, es la cosa que Dios más aborrece, que Dios más detesta, que Dios más condena. Y como gusano fue abandonado Jesús, fue desamparado y fue quebrantado en nuestro lugar. Óigalo bien, como gusano fue abandonado por Dios, desamparado por Dios, quebrantado por Dios en nuestro lugar. Como bien escribió el profeta Isaías, con todo eso Jehová quiso quebrantarle. Jehová quiso quebrantarle sujetándole a padecimientos. Isaías 53:10.
Y en Isaías 53:5 leemos: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido cual gusano, óigalo bien, mas el herido por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. Entiendan, si vemos un gusano que se arrastra por el suelo, ya lo decíamos, podemos ver algo despreciable, aunque tengamos compasión de él. No sé, quizás va a pasar una calle, un carro lo puede matar. Algunas personas dirán, bueno, voy a agarrar una hoja de papel y lo tomo y lo llevo al otro extremo. Pero realmente, como decimos, no es el animal más agradable para tener de mascota. Yo quiero decirles que no solo esa era la imagen de Cristo en el Calvario, no solo así se sentía Cristo, sino que Cristo estaba siendo como un gusano, como un kermes vermilio, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Y cómo le pagamos, amados y amadas? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo le pagamos? Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sabes? Cualquiera podría esperar que cuando las personas pecadoras, infelices, que viven ahí sin gozo, sin paz, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en este mundo, sin un propósito de vida, deseando morirse, aún diciéndole, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? Porque Dios te ama y no quiere que vayas al infierno. ¿Qué es lo que uno espera de estas personas? ¿Qué es lo que uno espera de estas personas? Que la depresión está comiendo su cuerpo. Tú los puedes ver cómo su rostro perdió toda la alegría, cómo su cuerpo va perdiendo carne, cómo la piel se pega a sus huesos por la depresión severa. Y tú dices, esta persona lo que necesita es que se le digan esas verdades que usted acaba de decir, pastor. De cómo Cristo se convirtió en un gusano y fue quebrantado, aplastado por Dios. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque Dios estaba poniendo sobre él los pecados de todo el mundo para que Dios pudiese darnos su justicia o declararnos justos. Pastor, esta persona necesita oír esta verdad. Vas y se la dices, ¿sabes qué pasa? Te queda viendo y te dice, ¿cuándo me voy a curar de esto? ¿Habrá alguna medicina? Usted que dice, mi pariente, mi familiar que es doctor, ¿no sabe usted de alguna medicina que me pueda ayudar? Así te dicen. Es más, aquí lo decimos todos los domingos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos caen de rodillas quebrantados diciendo, si es cierto? ¿A poco es imagen de Cristo como un gusano? ¿A poco es imagen como un gusano rojo que al ser aplastado expulsa el tinte carmesí y se baña a sí mismo en ese tinte y se vuelve rojo como Cristo estaba bañado en su sangre? ¿A poco esa imagen no te produce nada? A ver, ¿a poco esa imagen no te produce nada? Él fue aplastado para que tú y yo no fuéramos aplastados. La siguiente, él se aferró a través de unos clavos en la cruz, en un madero. Él no se resistió a que lo clavaran. Él voluntariamente y por amor permitió ser clavado firmemente en ese madero, como la hembra del kermes vermilio de ese gusano se aferra al tronco de ese árbol de Medio Oriente. Más y más, yo quiero que vean estas imágenes y nunca olviden que Dios el Padre trató a Jesús, Dios el Hijo, como debió habernos tratado a cada uno de nosotros. Como debió habernos tratado, y lo repito, a cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí como los que están viendo este video. ¿Ustedes están conscientes realmente que cuando Jesús estaba ahí en la cruz, toda la ira de Dios Todopoderoso cayó sobre él?
¿Alguien ha visto imágenes de la ciudad de Hiroshima y la ciudad de Nagasaki en Japón? Después de que cayeron sobre ellas las bombas atómicas que cayeron. Yo pregunto, ¿cuánto poder hay en una bomba atómica? Imagínense. Ahora yo quiero que se imaginen la ira del Dios todopoderoso, no de una bomba atómica, no de 2 bombas atómicas, no de 100 bombas atómicas cayendo sobre una ciudad. La ira del Dios todopoderoso cayendo sobre una persona, toda la furia de Dios cayendo sobre una persona por el pecado que cometió desde el primer hombre que puso su pie en esta tierra, Adán, hasta la última persona que la pondrá, incluyéndonos a nosotros, amados y amadas. Yo quiero decirles que ese Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal, ese Dios que se nos dice ahí en Habacuc 1:13, que es muy limpio de ojos para ver el mal y para tolerar el mal, fue el que quebrantó a Cristo y lo trató como debía habernos tratado a nosotros. Amados y amadas, el Padre traslada toda nuestra culpa y nuestros pecados a Jesús, y cuando Él hace eso, Él considera a Jesús como culpable de nuestros delitos y pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades de pecados, y lo trata cuando Él está en la cruz del Calvario con el juicio que nosotros merecíamos y con toda la furia y enojo. Por lo tanto, fue por eso que Cristo sufrió el castigo divino, que bebió la copa de la ira de Dios en su totalidad, hasta el punto que Él pudiera decir, consumado es. Consumado es que la salvación de todos nosotros, para que ahora vengamos y la despreciemos. No, para que entendiendo su amor, digamos por amor, heme aquí, Señor. Sí, para que entendiendo su amor, digamos por amor, heme aquí, Señor, me rindo a ti. Toma mi vida, lávala y límpiala y gobiérnala y úsala. Dale el uso que prefieras. Haz con ella lo que quieras. Señor, toma mi vida, haz con ella lo que quieras. Dale el uso que prefieras. Alguien escribió, no fue la voluntad de los hombres la que hizo oscurecer el sol y que hubiera tinieblas. No fue el poder del ejército romano lo que hizo temblar la tierra. Fue la ira del Dios Todopoderoso concentrada en toda su fuerza sobre su propio Hijo, su amado Hijo unigénito. Y amados, yo ruego a Dios que las siguientes verdades penetren no solo bien en vuestros oídos, sino que lleguen a sus corazones y quebrante los corazones de piedra y los convierta en corazones de carne. La justicia de Dios en su palabra demanda que todo el que pecare morirá. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos capítulo 6, verso 23, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, la paga del pecado es muerte. Y amados, Dios que es justo, Dios que es santo, Él no puede contradecirse aunque sea Dios de amor. ¿Me entienden esto? Muchas personas no temen al castigo, no temen a la condenación de parte de Dios porque dicen Dios es amor. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es misericordioso. Sí, Dios es bondadoso. Sí, es lleno de gracia. Sí, pero también es justo. Sí, también es santo. Sí, Él no puede contradecirse. Él no puede dejar de hacer justicia.
Y aquí aparece el problema más grande de la Biblia. ¿Y cuál es? ¿Cómo un Dios lleno de amor, cómo un Dios lleno de misericordia puede perdonarnos siendo nosotros injustos? ¿Cómo un Dios santo y justo, lleno de amor y misericordia, puede perdonarnos, puede perdonarte a ti que aún no has sido perdonado, siendo pecador y merecedor de qué? Del castigo eterno en el infierno. Y a la vez ser santo y justo sin contradecir ninguno de sus atributos. Oye aquí el problema. Como Dios que es amor y misericordia puede seguir siendo santo y justo. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede ser eso cuando Él quiere perdonar a un pecador que no se lo merece, como yo no lo merecía, como ustedes no lo merecen? Un pecador que es injusto. ¿Cómo puede perdonarlo y mantener su estatus o su atributo de amor, misericordia, bondad, gracia, favor inmerecido y santidad y justicia? Amados y amadas, es Cristo en la cruz, el gusano y no hombre, por amor a ti, la única solución, no lo olvides. Es Jesús en la cruz, el gusano por amor a ti, la única solución. ¿Por qué? Porque para que Dios fuese lleno de amor, lleno de misericordia, pero a la vez justo y santo al perdonarte, alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. Alguien tenía que pagar el precio que la justicia de Dios demanda, que el pecador culpable por haber pecado contra Dios tiene que pagar para que tú puedas ser justificado y perdonado por Dios. Y Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento es parte del sacrificio y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por ello que la tortura física de Jesús, gusano y no hombre por amor a ti, era parte del pago requerido por la justicia divina a todo pecador, a ti, a mí. Por todos los pecados que cometimos contra Dios y nuestro prójimo. Y por cierto, no porque el diablo nos empujó, sino porque a nosotros nos dio la regalada gana. ¿Por qué Cristo en la cruz, gusano por amor, es la única solución a esto? Porque Dios cargó sobre Cristo todos tus pecados y los míos. Dios cargó sobre Cristo todas tus iniquidades y las mías. ¿Para qué? Para así Dios poder cargar sobre cada uno de nosotros su justicia, para declararnos absueltos, inocentes, no culpables, justos. Al santo lo hizo maldito para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. Óyelo bien. Ahora Dios ve en Cristo en la cruz cómo su justicia fue satisfecha. Alguien ya pagó el castigo por Luis Peralta y por cada uno de ustedes. Pónganse su nombre ahí. Ya Cristo pagó o recibió el castigo que ustedes y yo teníamos que recibir. Amén. Y solo así Cristo puede perdonarnos. Solo así Dios puede perdonarnos. Porque Cristo no solo ya recibió el castigo, Él pagó la pena y la condena. Y de esta manera Cristo anuló, Cristo borró el acta de los decretos, es decir,
el registro de todos nuestros pecados que nos acusaban ante Dios y que siguen acusando al pecador no convertido. Cristo ya anuló y borró toda la deuda que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Qué figura más preciosa. Es como si nos imaginásemos a Cristo en la cruz. Ok, clavado por nosotros, pero imaginémonoslo abrazando un libro que es el resumen de todos los libros que están en los cielos con el pecado de cada uno de ustedes y los míos. Dice el Padre, ¿qué tienes ahí? Los pecados de Luis Alberto Peralta Paguaga. ¿Y para qué los tienes ahí? Porque yo estoy aquí en su lugar. ¿Cómo que en su lugar? Sí. Dios, ¿tú eres justo? Sí. Dios, ¿tu justicia demanda que Luis Peralta tenga que recibir un castigo por todos esos pecados que cometió voluntariamente? Sí. Y si eso no sucede, tú no eres Dios justo. Sí. Y si tú no eres Dios justo, tú no eres Dios del todo. Sí. Pero yo sé, Dios, que tú quieres perdonar a Luis Peralta, sí, pero él es culpable, sí, él tiene que pagar un precio, sí. Él tiene que recibir un castigo, sí. Todo el peso de la ley debe caer sobre él, sí. Toda la ira de Dios debe caer sobre él, sí, dice el Padre. Entonces Jesús dice, por eso estoy aquí y estos son todos sus pecados que lo acusan delante de ti. Señor, que toda tu ira caiga sobre mí, no sobre Luis Peralta. Que todo tu castigo caiga sobre mí, no sobre Luis Peralta. Quebrántame a mí. En lugar de quebrantar a Luis Peralta. Y perdona por tu gracia, Luis Peralta. ¿Ahora lo entienden? ¿Ahora lo entienden? Cerremos nuestros ojos. Carlos Spurgeon escribió, Jesús no murió por nuestra justicia, sino por nuestros pecados. No vino a salvarnos porque merecemos ser salvos, sino porque éramos completamente indignos, estábamos muertos espiritualmente, inútiles para Dios. Jesús no vino al mundo por alguna buena razón o alguna buena obra que hubiera en nosotros, sino exclusivamente, óyelo bien, por razones que se hallan en las profundidades de su amor divino. O sea, no vino al mundo por alguna buena razón que hubiera en nosotros, sino exclusivamente por las razones que hallaba o que existen en las profundidades de su amor divino. Amados y amadas, personas no convertidas primeramente, Jesús se convirtió en un gusano por amor a ti, porque te amó. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirlo pisoteando como has hecho? Mira en tu mente la imagen de ese cuerpo ensangrentado, de ese cuerpo que parecía más que la de un hombre, la de un gusano, Kermes vermilio, aferrado a la cruz, como la hembra del Kermes vermilio se aferraba al madero. Míralo y ya no te resistas a ese amor. ¿Qué puede valer más en la vida para ti, querida persona, que no te has convertido, que Cristo y ese amor con que te ha amado para seducirte, para atraerte a Él? Y como el Kermes vermilio que es machacado, como el Kermes vermilio que es quebrantado, que es molido, expulsa ese
líquido rojo, ese pigmento carmesí. Así el Cristo, quebrantado por Dios, sujetándole a padecimientos por ti y por mí, derramó su sangre preciosa para lavarte y limpiarte. ¿Qué te impide venir a Él? No entiendo. Jesús llegando al grado más bajo de su humillación. Mas yo soy gusano. Por amor a ti. ¿Qué esperas para ser atraído por ese amor y caer postrado ante su cruz y decirle: lávame y lávame y lávame y lávame con tu sangre hasta que esté limpio de mis pecados? Lávame, te lo ruego, no con el tinte carmesí, con tu sangre carmesí. Lávame, te lo ruego, tal como soy de pecador, sin merecerlo. Lávame por tu amor, tal como soy de pecador, sin merecerlo. Lávame por tu amor, lávame. Y si eres cristiano y no habías entendido, aunque leías la Biblia: mas yo soy gusano y no hombre, pero ahora lo has entendido y el Señor Dios te revela por medio de su Santo Espíritu. O sea, lo que quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy gusano y no hombre. Yo soy un Kermes vermilio, no un rimá cualquiera, no un gusano cualquiera. Soy un Kermes vermilio, un Coccus ilicis, un gusano escarlata. Yo fui molido por el Padre por ti, para lavarte de todos tus pecados y hacerte un hijo de Dios. Tú puedes decir: oh Dios, cuánto amor por mí, cuánto amor. Gracias por hacerme entender cada día más la grandeza de tu amor, para que yo te ame más, para que yo me enamore más y más de ti, Señor. De modo que cualquier cosa que el mundo o que el diablo a través del mundo o de cualquier otra persona quiera ofrecerme, no sea nada comparado con tu gran amor, Señor. Aleluya. Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, por mí, lo crucificaron por mí, lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. Por mí, con su corona de espinas por mí, lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí. Por mí sufrió,
El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí. Con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí. Y lo traspasaron por mí. Sufrió por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Dios, yo quiero suplicarte una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo obre hoy sobre no convertidos y convertidos, sobre los primeros, Señor, para que ya renuncien de una vez por todas aquello que les impide venir a ti, Señor. Ser seducidos por este amor que te hizo ser gusano y no hombre, por amor, Señor. Y a los cristianos, Señor, yo te ruego que no haya nada, Señor, que nos impida seguir adelante con la mirada puesta en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Oh Señor, que podamos correr la carrera que tenemos por delante, puesta la mirada en ti, oh Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor, Salvador y Dios, nuestro amigo y nuestro hermano. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, Señor. Y ese amor nos lleve, Señor, a vivir una vida agradable a ti en santidad. Nos lleve a servirte a ti, Señor, ahí donde nos llames. Nos lleve a decirte: toma mi vida, Señor, es tuya. Toma mi vida, Señor, es tuya. Y por cuanto es tuya, Señor, dale el uso que prefieras, Señor. Señor, haz de mí lo que quieras, haz de mí lo que quieras. Dale el uso que prefieras, Señor. De aquí hasta que tú vengas, Señor, o yo parta a tu presencia. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Que así sea, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en todos nosotros y aún los que están viendo este video, para salvación de unos, para mayor consagración de otros, para tu honra y tu gloria. Por amor a ti, oh gusano y no hombre, por amor a nosotros. Así sea, Padre. Yo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.